Sí, se escucha Sí, bien. José. Y en la última clase habíamos visto sobre esta configuración del transistor. No se ve, Inge. ¿Seguro? No se ve, Inge. Se ve, Inge. ¿Se ve o no se ve? Se ve. Se ve, Inge. Ya, gracias. Se ve. Hemos quedado en este circuito. Ya hemos indicado primero se hace el análisis en corriente continua. Y para el análisis en corriente continua, asumimos que la frecuencia es igual a cero. Por tanto, la reactancia inductiva, si es que existe, va a ser cero. La reactancia es 0 ohmios. Si la frecuencia es cero. Si hay un inductor, esto se debe sustituir por un cortocircuito. La reactancia capacitiva va a ser infinita. Y esto se debe sustituir por un circuito abierto. Haciendo eso, el circuito a analizar en corriente continua corresponde donde el parámetro beta corresponde a la ganancia de corriente. Bien, hemos visto de que aquí está la corriente de emisor. Aquí se encuentra la corriente colector. Y aquí está la corriente de base. Hemos encontrado que la corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de base. Y sabemos que por la relación que hemos encontrado, que la corriente colector es igual a la ganancia de la corriente de base. Luego, cuando está polarizado directamente, la tensión base emisor corresponde a la tensión umbral del diodo. Si el transistor es de silicio o germanio, esto va a ser igual a 0,7 o 0,3. Y asimismo, aquí está la tensión colector emisor, perdón, base emisor. Aquí se encuentra la tensión colector emisor. Y aquí se encuentra la tensión colector base. Que la tensión colector base más la tensión base emisor
corresponde a la tensión colector-emisor. Con esto necesitamos determinar las expresiones que corresponden. Esto corresponde a la malla de entrada y esto corresponde a la malla de salida. En la entrada corresponde escribir la ley de voltajes de Kirchhoff. La ley de voltajes de Kirchhoff corresponde a decir la tensión de alimentación por la corriente de base, por la resistencia de base, más la tensión colector-emisor. Bien, y aquí lo que es de interés es la corriente base que corresponde a la tensión de alimentación menos la tensión colector-emisor. Aquí he cometido un error, ¿no? Menos la tensión base-emisor sobre la resistencia de la base. Con esta expresión calculamos la corriente de colector, que corresponde a beta veces la corriente de base. Y con esto analizamos la salida. Y en la salida, aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff, tenemos que la tensión de alimentación va a ser igual a la corriente colector por la resistencia de colector más la tensión colector-emisor. Con esto calculamos la tensión colector-emisor, que corresponde a la tensión de alimentación menos la corriente de colector por la resistencia RC. Y con esto podemos calcular la tensión colector base, que es importante. Voy a mostrarles a seguir por qué razón esto es importante, que va a ser igual a la tensión colector emisor menos la tensión base emisor. Esta expresión es importante por la siguiente razón. La curva tensión colector, corriente tensión colector emisor en voltios y la corriente colector en miliamperes. Con la corriente base, el transistor tiene una curva parecida a esta. Entonces aquí existen
Estas son las corrientes de base. Alcanzar aquí. Entonces, el transistor tiene dos parámetros importantes. La corriente máxima de colector que circula sobre él y la tensión de colector emisor máxima. Si superamos, el transistor se va a dañar, se llama de ruptura. Y de acuerdo a eso, en el transistor existen tres zonas bien marcadas. Esta es la tensión colector emisor de saturación. La tensión colector emisor de saturación es bastante pequeña. Voy a poner aproximadamente 0. Esto hay que encontrar. ¿Sí? Cuando se tiene esta situación, la corriente colector se incrementa. Y a esta zona se conoce como saturación. Toda esta zona es la zona de saturación. Esta es otra zona de aquí. Se llama zona de corte. Y en la zona de corte la corriente colector es aproximadamente 0. Y la tensión de colector emisor es aproximadamente igual a la tensión de alimentación. Y esa es la zona más importante y esta zona se llama zona activa. Es en esta zona que el que el transistor puede amplificar. Solo que la potencia no es esta, como la potencia es en general voltaje veces corriente, y esa es exponencial. Entonces la potencia en el diodo corresponde a una curva de esta naturaleza, donde por efecto de la potencia, entonces si yo multiplico tensión colector por la corriente colector, voy a tener una potencia, pero esa potencia va a estar limitada por estas curvas. Entonces, esta es la razón por la cual es importante determinar la tensión colector base. Y es importante determinar porque la unión base emisor la unión base colector
Dependiendo de esto, nos indica la zona donde está operando el transistor, o región también le llama la literatura. Al Sebastián, dile. Bien, esta es la zona que corresponde. Sabemos que la zona donde va a amplificar la señal, la unión base emisor debe estar polarizados directamente. La unión base colector debe estar polarizado inversa. Y esta zona es con estas polaridades, el transistor se encuentra en la zona activa, que es lo que interesa generalmente, no siempre. Ahora, otra zona es cuando esto permanece en forma directa. Por eso es importante determinar la unión, o sea, la tensión colector base. Y también esto sale que la polarización es directa. Este está en la zona de saturación. Y si esta es inversa, la unión base emisor, y también se mantiene la unión colector base en inversa, se dice que el transistor está en la zona de corte. Por eso es importante esta expresión de aquí. Con eso determinamos si está la unión base colector está inversa o directa. Esta es la que interesa, estas otras dos también interesa cuando el transistor se va a hacer trabajar como interruptor. Saturación es como un cortocircuito, la corriente empieza a circular. Corte es como un circuito abierto. No hay circulación de corriente.
Bien, estas son las zonas de interés, independientemente cuál fuera el circuito que se utilice para el transistor. Bien, como ejemplo, para un poco ver algunas, justamente esto, vamos a indicar que beta es igual a 50, la tensión de alimentación es igual a 15, la resistencia en colector igual a 12 voltios, la resistencia en colector es igual a 2.2 kiloohmios y la resistencia en vamos a hacer así. La tensión de alimentación igual a 12, la resistencia de colector igual a 2.2 kiloohmios, la resistencia de base igual a 240 kiloohmios. Y con esto encontrar los parámetros. Hay que encontrar para el circuito anterior la corriente de base. Pone Q para indicar depolarización, que corresponde a lo que hemos encontrado. La corriente colector de polarización. La tensión colector emisor de polarización. Y la zona en la cual está funcionando, si es activa, saturación o corte. Para inciso A, cuando beta sea igual a 50, y el inciso B, cuando beta sea igual a 100. Bien, voy a estar atento a cualquier pregunta. 8 minutos para que puedan ¿cuánto es la corriente de base? IG 47.08 microamperes mensal, de corriente de base.
Ya vamos a verificar, no te preocupes. Gracias. La corriente colector Es 2.35 microamperes, sí. micro o milis. Milis, mejor dicho. Sí, porque no puede ser menor a la corriente de base. La tensión colector emisor, El voltaje es sí, un ratito estoy calculando, dije. ya. 6,83 voltios, sí. Y la tensión a la unión colector base, ¿Cuál dije? ¿Qué más será encontrar? la tensión, la unión colector base o base colector. No, eso no encontré, dije. A través de esta expresión o esta. Tienes la tensión base colector emisor, que sería 6,83 menos 0,7. ¿Cuánto da eso? Eso es 6,13, ¿no? 6.83 menos, ¿qué dijo? 0,7. 6.13 salía. 6,13, ¿no? Sí, Bien, estaría polarizado inversamente porque es positivo. Entonces el transistor está trabajando en la unión, en la zona activa. Para el inciso B, ¿alguien ha calculado los mismos parámetros?
Primera pregunta, ¿va a cambiar el valor de 47.08 microamperes la corriente base o no? No. No depende de la No cambia. de beta, ¿no ve? Es el mismo valor. A causa de esto, la corriente de colector sí va a cambiar porque ahora es 100. Entonces, la corriente colector va a ser 47.08 miliamperes, ¿correcto? Sí, está bien, ingeniero. Con esto, ¿cuánto sale la tensión colector emisor? $1.66. 1.60. 66. Inge, creo que la corriente IC sería 4.71 miliamperes. No, es micro, ¿no ve? Sí, pero por 100 sería 4.7. Ah, sí. Tienes razón, yo por 1000 la multipliqué y por eso he puesto directamente. Gracias. Vamos a poner 4.71. Tienes razón su compañero. Es por 100, no es por 1000. Con este valor de corriente y esta tensión, ¿cuánto es la tensión colector base? Que sería 1.66 menos 0.7 es 0. 0.96. Todavía está en la zona activa, pero ya está. Podría cambiar si esto fuera menos de 1, ¿no? Pero eso a posterior. Bien. Fíjense, la corriente de colector aquí es 2.35, aquí es 4 veces, casi el doble. Prácticamente es el doble. Y el voltaje reduce. El voltaje está reduciendo, estamos yendo a la zona de saturación. La corriente ha aumentado y la tensión ha disminuido, colector emisor. Entonces, aumentando beta, estamos yendo más a la zona de saturación. Esto se puede ver claramente en el siguiente gráfico. La tensión de salida para este circuito en particular es la corriente colector por la resistencia de colector más la tensión colector emisor. Esta es la tensión colector emisor en voltios y esta es la corriente colector en miliamperes. Bien, de datos, la tensión de alimentación nos dice que es igual a 12 voltios. La resistencia de colector es igual a 2.2 kiloohmios.
Bien, para el inciso A, cuando beta es 50, pero antes de entrar a ese análisis. En esta ecuación de aquí, si hacemos que la tensión colector-emisor sea igual a 0, ¿cuánto va a ser la corriente? La corriente va a ser la tensión de alimentación sobre RC. Ahora, cuando hacemos que la corriente sea 0, si esto es 0, la tensión colector-emisor va a ser la tensión de alimentación. Con este par de datos, si esto es 0, esto es la tensión colector-emisor, ¿no? Entonces, cuando la corriente es 0, va a estar en este punto que corresponde a 12 voltios para nuestro ejemplo. Cuando esté aquí, 12 entre 2.2, ¿cuánto da? Doce entre 2.2 kiloohmios. Cinco. 5.45 milis. Vamos a indicar que este es 5.45 y trazamos la recta. Sí, recuerden que aquí tenemos sí, y hemos encontrado cuando para el inciso A, para beta 50, hemos encontrado que la corriente colectora es ¿cuánto? 2.35. Sí, Y la tensión colector-emisor 6.66, creo. 6.83, sí. Y hemos encontrado que para el inciso B, cuando beta sea 100, la corriente colector aumenta a 4.71 miliamperes. Y la tensión colector emisor reduce a 1.66, creo, ¿no? Entonces, si asumimos más o menos, aquí va a estar la corriente de base calculada, que era de 47.08 microamperes. Con esto estamos calculando que esta tensión es igual a 6.83 voltios.
y esta es una corriente de 2.35. Pero cuando ha incrementado la beta, tenemos que la tensión es es 1.66. Más o menos, no es. Y la corriente es el doble, 4.7 miliamperes, 71. Sí, y aquí claramente podemos ver que estamos muy próximos a la zona de saturación que hemos indicado que es esta zona. Entonces hay una gran variación con solo cambiar la ganancia del transistor. Bien, para ver eso vamos a indicar este otro circuito. Y vamos a colocar una resistencia en el emisor. Ya no voy a colocar los capacitores, eso ya sabemos qué es lo que sucede. Bien, el circuito de entrada entonces corresponde a esto. Pero aquí aparecen dos situaciones. Aquí está la corriente de base, aquí está la corriente de emisor, aquí está la corriente colector y aquí están las tensiones. Tensión de base emisor, la tensión colector emisor. Y aquí vamos a indicar que está la tensión colector base. Bien, en la entrada entonces, la ley de voltajes de Kirchhoff, vamos a escribir que la tensión de alimentación va a ser igual a la corriente base por la resistencia de base, más la tensión base emisor y más la corriente de emisor por la resistencia de emisor. Ahora incrementa este término, porque la corriente de emisor está presente ahí. Bien, sabemos que la corriente de emisor es igual a la corriente base más la corriente colector. Y sabemos que la corriente colector es igual a beta veces la corriente de base. Bien, la corriente de emisor entonces va a ser igual, sustituyendo la corriente de base más beta veces la corriente colector
La corriente de emisor va a ser igual a beta más 1, aquí me he equivocado, por la corriente de base. Esta es corriente de base. Sustituyendo estas expresiones, tenemos que la tensión de alimentación va a ser igual a la corriente base, que multiplica por la resistencia de base, más la tensión colector emisor, más beta veces más 1, que es la corriente de emisor, por la corriente base, por la resistencia de emisor. De aquí despejando la corriente de base, va a ser igual a la tensión de alimentación menos la tensión base emisor, dividido entre la resistencia de base, más beta veces más 1 por la resistencia de emisor. Una vez calculada la corriente base, calculamos la corriente colector, que va a ser beta veces la corriente de base, y luego escribimos para la malla de salida la ley de voltajes de Kirchhoff, que corresponde a la tensión de alimentación más la corriente, igual a la corriente de colector por la resistencia de colector, más la tensión colector emisor, más la corriente de emisor por la resistencia de emisor. Sabiendo que la corriente de emisor es igual a la corriente base calculada, más la corriente colector que también ya está calculada. Con esto calculamos la tensión colector emisor, que va a ser igual a la tensión de alimentación menos la corriente de emisor por la resistencia de emisor menos la corriente colector por la resistencia de colector, y con esto determinamos la tensión colector base, que va a ser igual a la tensión colector emisor menos la tensión base emisor. Bien, para mañana voy a pedirles que para los mismos datos hagan los cálculos y mañana les analizamos. Para RB 240 kiloohmios, RC 2.2 kiloohmios, R sub B 1 kiloohmio y la tensión de alimentación los mismos 12 voltios. Con esto deben calcular la corriente de base, la corriente colector, la tensión colector emisor y la tensión colector base. Para A, cuando beta sea igual a 50, y B para beta que sea igual a 100. Mañana vamos a continuar en base a esto. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Posi. Adelante. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien decía algo? Está bien, dije. Bien, gracias.
Con algunos me encuentro en 15 minutos.